Muy buenos días, mis estudiantes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Una vez más, gracias a Dios, estamos por aquí en esta clase virtual. Y bueno, contentos, agradecidos con Dios. ¿Cómo lo están pasando? Muy bien. Eso es lo importante. Lo importante es tener salud, tener la vida y cómo no estar agradecido de Dios por toda esa bendición que nos da, pues. Muy bien, mis estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una sesión de aprendizaje. El título de nuestra sesión, ahí lo presentamos a ustedes, conocemos las causas de la Revolución Francesa. Vamos a explicar sobre las causas de la Revolución Francesa, pero antes de eso, ahí están nuestros datos de nuestra institución educativa, José Antonio Chacón Bazán. En este caso, el nombre del director, del estudiante practicante, que sería mi persona, Nexar Oblita Santa Cruz. Tercer grado, que son ustedes, la fecha de hoy, y 2 horas que dura nuestra sesión de aprendizaje. Seguimos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de aprendizaje que vamos a lograr con esta sesión de aprendizaje, mis estudiantes? Es simplemente, pues, estamos desarrollando lo que es el área de ciencias sociales y dentro del área de ciencias sociales vamos a ver que tiene 3 competencias, pero vamos a trabajar una competencia que es construir interpretaciones históricas. Para ello, pues, tenemos sus capacidades, desempeños, instrumento de evaluación. Vamos a evaluar el día de hoy, terminado la sesión de aprendizaje, va a quedar una actividad en la cual consiste en una infografía. Ustedes van a realizar una infografía con respecto a las causas de la Revolución Francesa, pero nosotros vamos a evaluar a través de una lista de cotejo. ¿Estamos? Muy bien, mis estudiantes. Entonces, también vamos a desarrollar lo que es los enfoques transversales, el valor de interculturalidad, el enfoque de interculturalidad. Dentro de ellos, pues, o teniendo conocimiento que ustedes, mis estudiantes, vienen de diferentes comunidades, con diferentes costumbres, culturas, y por lo tanto, el diálogo entre culturas, entre diferentes compañeros que vienen de diferentes zonas es muy importante. Sí, el respeto mutuo, el diálogo, entonces sería muy importante, es por ello que hemos considerado este enfoque transversal. ¿Cuál sería el propósito de nuestra sesión, estudiantes? El propósito que queremos lograr con esta sesión en ustedes es pues precisamente que ustedes logren comprender las transformaciones sociales y políticas que se originaron durante los fines del siglo XVIII, interpretando sus causas, sus consecuencias para promover valores democráticos a través de los principios de igualdad, libertad y como sujetos de derechos. Entonces, eso es lo que queremos lograr con esta sesión de aprendizaje, es nuestros propósitos, nuestro rumbo a donde apuntamos, mis queridos estudiantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como siempre, los acuerdos de convivencia, que también está pegado en su aula, pero hoy a través de esta plataforma virtual, vamos a compartir que son la puntualidad, el respeto, la participación activa, lo más importante, que ustedes participen de manera activa, queridos estudiantes, y también pedir la palabra para participar y mantener el audio en silencio. Muy bien, esos son nuestros acuerdos de convivencia que ustedes tienen, mis queridos estudiantes, que eh, poner en práctica en esta sesión de aprendizaje. En la siguiente diapositiva, ahí está. Ahora, mis queridos estudiantes, les presento dos imágenes, por lo cual les pido que observen atentamente cada una de ellas. Dos imágenes, observen cada detalle de las imágenes para luego conversar sobre ellas. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué observamos en la primera imagen? A ver, de todos los estudiantes que están aquí en la sala virtual, por favor, ¿alguien puede participar? Muy bien, por aquí nos dice, profesor, observamos un enfrentamiento. Excelente, un enfrentamiento. Por acá también dice un muerto, un herido, un muerto. Excelente. Todas sus participaciones son válidas, recuerden, ya que estamos, pues, gracias a sus participaciones nos ayudan a llegar al conocimiento que nosotros queremos adquirir en esta sesión de aprendizaje. Pero también en la siguiente imagen, estudiantes, ¿qué observamos? Un presidente, dice, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién más participa? Un rey. Excelente. Esa es la imagen del rey Luis XVI, mis queridos estudiantes, que en el desarrollo de la sesión lo vamos a ver.
Ya anteriormente, pues no había presidente en el siglo XVIII, sino había reyes quienes gobernaban un país. Entonces, excelente. Gracias por sus participaciones. Ahora, ¿qué observamos ya o en las imágenes que hemos observado? ¿Cuáles serían los protagonistas, mis queridos estudiantes? ¿Cuáles serían los protagonistas? A ver, muy bien. En la primera imagen, el pueblo, dicen por ahí. Todo el pueblo, una parte del pueblo, eso lo vamos a ver en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. En la siguiente imagen nos dice que por aquí, muy bien, al rey, excelente. Entonces, con ello podemos ver que los protagonistas es el pueblo, ya más adelante vamos a ver si todo el pueblo o parte del pueblo, y también el rey, excelente. ¿Y qué sabemos sobre la Revolución Francesa? A raíz de las imágenes, estudiantes que ustedes vienen observando, ¿qué entienden? ¿Qué saben acerca de la Revolución Francesa? Muy bien, es un enfrentamiento, excelente. Es un conflicto, muy bien, excelente. ¿Y dónde piensan que se llevó a cabo estos acontecimientos? ¿Dónde se llevó a cabo la Revolución Francesa, mis estudiantes? Excelente, precisamente, pues su mismo nombre lo dice ¿en dónde? Muy bien, en Francia, excelente. ¿Y dónde queda el país de Francia? ¿En qué continente? Ubiquemos geográficamente, por favor. Muy bien, continente europeo. Excelente, estudiantes. Entonces, seguimos pues partiendo de las imágenes también. eh, a ver, el título es Revolución Francesa, pero para entender la Revolución Francesa, estudiantes, hay que entender qué cosa es una revolución. ¿Alguien por ahí, por favor? Muy bien, por aquí nos escribe, nos dice, una revolución es un cambio, excelente. Ahora, ¿qué tipo de cambio vendría a ser? ¿Un cambio lento, de manera paulatina, o un cambio rápido, un cambio radical? Un cambio violento, excelente, un cambio radical. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora, ¿por qué se dio la Revolución Francesa? A raíz de las dos imágenes, ahí ven un rey y el pueblo. ¿Por qué se daría, jóvenes? Participen, por favor. Muy bien. Entonces, por acá nos dicen, se dio por injusticias. Excelente. Muy bien. ¿Por qué más? Desigualdades, excelente, por un mal gobierno que el rey hacía en ese entonces. Muy bien, mis queridos estudiantes, seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora tenemos la Revolución Francesa. Ahora sí, jóvenes, vamos a entrar ya al desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje. Después de haber ustedes participado con respecto a las imágenes, ahora vamos al desarrollo. Pero para desarrollar lo que es la Revolución Francesa, vale precisar, estudiantes, vamos partiendo del ámbito local. Por ejemplo, aquí en su institución, en su aula, dentro de su aula, su brigadier de tercer grado, que se llama Jesús, eh, solamente un ejemplo, ¿ah? No queremos incomodar, solamente un ejemplo. A ver, su brigadier llamado Jesús, pues es irresponsable, no cumple su función de brigadier. Además, hace lo que se le da la gana, irrespetuoso. Ante esta situación, mis queridos estudiantes, ¿cómo ustedes actuarían? ¿Se cruzarían de brazos? ¿O qué medidas tomarían ante tantas injusticias y responsabilidades por parte de su brigadier? Participaciones, por favor. Muy bien, por aquí nos dicen, ya iríamos a conversar con nuestro tutor para cambiarlo. Excelente. Otra participación, iríamos al director para cambiarlo. Entonces, todos ustedes piden el cambio. Entonces, ustedes van a cambiar al brigadier porque no está cumpliendo su labor. Similar a este contexto, similar a lo que nosotros estamos planteando aquí desde su aula, jóvenes, se vivió en esos tiempos, en los años de 1789, siglo XVIII, se vivió lo que es la Revolución Francesa. Es por eso que decíamos que es un conflicto de carácter político, ideológico, económico y social. Ustedes mismos lo han dicho, profesor, es un conflicto, es un enfrentamiento, excelente. Entonces, ¿qué más? Se llevó a cabo en Francia durante los años de 1789 a 1799. A ver, un cálculo matemático rapidito. ¿Cuántos años duró la guerra de Francia? Pero, a ver, la guerra francesa, perdón, ¿cuántos años duró la Revolución Francesa? Que por supuesto hubo bastantes muertos, ¿ah? Una guerra interna prácticamente, porque según la historia nos dice que hubo más de 16.000 muertos en este proceso, jóvenes. No fue fácil. La Revolución Francesa no se dio de la noche a la mañana, duró 10 años. Excelente, mis queridos estudiantes, excelente. Además, jóvenes, podemos decir, estudiantes, que la Revolución Francesa, pues prácticamente
no solamente pues hizo temblar, sacudió lo que es la monarquía absoluta del rey, sino que llevó al derrocamiento, se cambió la autoridad y se puso un gobierno republicano, liberal. Muy bien, mis estudiantes. ¿Qué más se logró? O sea, se conoce como, también se le conoce como Revolución Liberal Burguesa. ¿Y por qué se conoce a la Revolución Francesa, estudiantes, como una revolución liberal burguesa? Pues prácticamente porque los burgueses fueron los que dieron en sí la Revolución Francesa, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva un poco más detallado. Y bueno, la siguiente que nos dice la Revolución Francesa fue influenciado por ideas de la ilustración. Eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, ahora sí. Muy bien. Muy bien, mis estudiantes, entonces en esta oportunidad vamos a ver ya las causas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a la Revolución Francesa? Pues prácticamente tenemos la causa política, ideológica, económica y social. Profesor, ¿y por qué política? Estudiantes, pues precisamente porque el rey Luis XVI, que fue un rey, un gobierno déspota, un gobierno completamente autoritario, hacía lo que le daba la gana. Jóvenes, para que se centren en esto, miren, a pesar que ya Francia en ese tiempo y todos los países ya estaban viviendo lo que es en la modernidad, ustedes recuerdan las edades de la historia, estaban ya en la edad moderna, pero sin embargo este rey llamado Luis XVI seguía gobernando bajo un régimen feudal, bajo un régimen medieval, la cual pues llevaba al atraso al país. Entonces, de tal manera que un gobierno fue monárquico, absolutista. Eso quiere decir que fue vitalicio, de por vida, ¿sí? Tenía la idea de que él era puesto por Dios ahí y hacía lo que le daba la gana. Como Dios le dio el poder para que esté de presidente, entonces él actuaba como si le daba la gana. Y esta causa prácticamente pues enardeció al pueblo, sobre todo al estado llano. Recuerden que las clases sociales están divididas, pero por el rey, la nobleza, el clero y el estado llano también, conocido como el tercer estado, y dentro del tercer estado estaban los burgueses, estaban los campesinos, los obreros. Entonces fueron ellos quienes dieron lo que es esta revolución. Ideológico. ¿Por qué otra causa, estudiantes, se dio de manera ideológica? ¿Por qué las ideologías jugaron un papel importante para la Revolución Francesa? Pues precisamente, estudiantes, porque aquí nace una corriente ideológica llamada la Ilustración. Y la Ilustración, recuerden, jóvenes, que la Ilustración es un proceso de ideas nuevas, un proceso de nuevas ideas que va a permitir a qué? Hacer pensar diferente a los ciudadanos. Y en esto, en realidad la Ilustración, jóvenes, no surgió, ojo, importante este dato, no surgió en Francia, sino surgió en Inglaterra, jóvenes, pero pues, con más esplendor se desarrolló en Francia. Entonces, de tal manera que estas ideas, pues, van a surgir gracias a los aportes de grandes hombres filósofos que se le conoce también como precursores de esta revolución. A Montesquieu, por ejemplo, Montesquieu, con su libro titulado El espíritu de las leyes, donde propone la separación de poderes. Ojo, muchachos, separación de poderes, de que un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, cosa que en el gobierno del rey Luis XVI no había, jóvenes, porque era una monarquía absoluta. Entonces, miren, desde ahí vienen las ideas ya de cambio, de transformación, de democracia en este siglo, gracias a estos precursores llamado Montesquieu y también de Rousseau. Rousseau fue otro filósofo jóvenes que con su libro Los contratos sociales o contrato social propone pues afirmar que el hombre o afirma que el hombre es por naturaleza libre o nace libre por naturaleza. Entonces, pues eso, ya hay ideas de libertad y eso va a adquirir pues la parte del pueblo estas ideas, y por ello más adelante se va a dar la Revolución Francesa, porque ya están despertando. Jóvenes, recuerden que el siglo XVIII es llamado el siglo de las luces. ¿Por qué? Por el conocimiento que fluía en este siglo. ¿Estamos, mis estudiantes? Muy bien. ¿Qué más? Además, jóvenes, tenemos otra causa que llevó a desatar esta Revolución Francesa. Tenemos
lo que es la causa económica. ¿Por qué? Porque en este tiempo había una crisis económica, jóvenes, despilfarro fiscal. Imagínense, según la historia nos cuenta de que el rey hacía fiesta en el desayuno, fiesta en el almuerzo, fiesta en la cena. Y para hacer una fiesta, ¿qué? Se necesita recursos económicos, mis estudiantes. Entonces, y no gastaba la plata de él, sino la plata del pueblo, la plata de los impuestos del pueblo. Y eso prácticamente lo llevó a una crisis económica, un despilfarro fiscal en ese país. Y también ahí nacen economistas que se le conoce como los precursores, como Adam Smith, con su libro titulado, el libro La riqueza de las naciones, donde propone la división del trabajo. O sea, ellos proponen algo diferente al que el señor, el rey de ese entonces vivía pues en la edad medieval, donde era completamente, predominaba pues, la acumulación del oro, sí, entonces el mercantilismo económico, ¿no? Pero aquí ya surgen estos pensadores como Adam Smith y proponen la división del trabajo. Sí, también tenemos a Francois Quesnay, que también otro economista que se le conoce como precursor también por sus ideas de adelanto en esta revolución y que propone que la matriz fundamental de la economía se mueve a base de la agricultura. Entonces tenemos ya pensadores que van a dar en sí un origen o van a concientizar a través de sus escritos, de sus libros, a la gente, en este caso a los burgueses, para que adquieran el conocimiento y más adelante lo ejecuten en la acción a través de la Revolución Francesa. También tenemos lo que es las causas sociales. Eh, Desigualdad social, tenemos una pirámide ahí, mis estudiantes. Hubo bastante desigualdad social. Se dice, según algunos datos de la historia, que en ese tiempo Francia era un país más o menos de 23 millones de habitantes. Dentro de los 23 millones de habitantes que había en ese entonces, nos dice que solo 300.000 pertenecían a la nobleza, al rey, al clero. Y el resto, miren, el resto, casi el 99 o 97% eran pobres. Había una desigualdad tremenda, entre las clases sociales eran completamente desiguales y eso va a permitir, es una causa para que se dé la Revolución Francesa. Ahí tenemos como el primero, en la pirámide del rey, después viene la nobleza, el clero y el tercer estado. El tercer estado también llamado como el estado llano. Dentro del tercer estado, ¿quién está, mis queridos estudiantes? Está formado por los burgueses, por los campesinos, por los artesanos, por los obreros. Entonces, pero fueron los burgueses que pertenecen al estado llano, tercer estado, los que ahí hay una flecha importante que hemos considerado, la ilustración, que es el proceso de nuevas ideas, llegó directamente al tercer estado. ¿Y lo recogió quién? Se educaron los burgueses, eran comerciantes, tenían dinero, ellos accedieron a la educación y producto de eso se abre el conocimiento y se da la Revolución Francesa, mis queridos estudiantes. Espero que estén escuchando, tomando apuntes, lápiz y papel, por favor. No necesariamente lo que está aquí voy a apuntar, no, mis estudiantes, sino las ideas principales, quizás ustedes van anotando en una hoja para que ustedes tengan conocimiento. Recuerden que la mente es frágil y nos podemos olvidar. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahí regresemos a la siguiente, por favor. Regresemos al cuadro. Ahí estamos. Regresemos a exacto, muy bien. ¿Alguna pregunta, quizá mis estudiantes, para ir cerrando nuestra sesión de aprendizaje? ¿Alguna pregunta que no quedó claro sobre las causas? Ojo, recuerden que de las causas ustedes tienen que hacer una infografía como su producto. Muy bien, excelente, todo comprendido, excelente. Entonces seguimos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a cerrar nuestra sesión de aprendizaje, mis queridos estudiantes. Vamos a cerrar con una metacognición. Estudiantes, a ver, ¿qué aprendimos hoy? A ver, por favor, pensemos. Muy bien, aprendimos sobre la Revolución Francesa. Excelente. ¿Y cómo lo aprendimos? Escuchando, excelente. Participando, muy bien, excelente. Y también lo van a seguir aprendiendo sobre esto a través del saber hacer. Ustedes van a hacer, van a realizar su infografía donde ahí ustedes también van a aprender haciendo. Excelente, mis queridos estudiantes. A ver, ¿por qué creen ustedes, jóvenes estudiantes, que es importante el tema tratado el día de hoy para nuestras vidas? ¿Por qué ser importante? ¿Por qué es importante la Revolución Francesa que acabo de conocer, acabo de estudiar para mi vida como estudiante? A ver, mis queridos estudiantes. Muy bien, por acá nos dice, es importante porque
me permite hacer prevalecer mis derechos. Excelente. Es importante porque me permite ya convivir en democracia, igualdad. Excelente. Recuerden que gracias a la Revolución Francesa marcó un hito histórico, incluso hasta hoy, porque seguimos con ese régimen republicano, o sea, democrático, etcétera, etcétera. Por eso que con la Revolución Francesa, pues, marcó un hito extraordinario en la historia y hasta nuestros días, y dio un pase a la edad contemporánea, mis queridos estudiantes. Excelente. Siguiente diapositiva. Ya estamos cerrando nuestra sesión de aprendizaje y aquí les presentamos la actividad, mis queridos estudiantes. ¿Qué actividad vamos a realizar en esta sesión de aprendizaje? Pues precisamente ustedes me van a realizar lo que es la evidencia o el producto de la sesión. Van a hacer de manera grupal elaborar una infografía sobre las causas de la Revolución Francesa. Excelente. Hacerles recordar también que dicha actividad será presentada en la siguiente sesión y donde ustedes van a socializar sus trabajos para de esa manera pues ofrecer retroalimentación necesaria también si es que lo requieren. ¿Estamos, mis estudiantes? Excelente. Y nuestro producto va a ser evaluado con una lista de cotejo, ¿sí? Con una lista de cotejo. Entonces ahí está, no se preocupen, este material les voy a enviar a su WhatsApp del grupo para que ustedes lo puedan elaborar y también basándose a la lista de cotejo, mis queridos estudiantes. En la siguiente diapositiva, muy bien, gracias por su atención. Queridos estudiantes, cualquier cosa, estamos en comunicación. Realmente para mí ha sido un gusto compartir esta sesión de clase con ustedes. Gracias por su participación, gracias por sus aportes que han enriquecido de una y otra manera nuestra sesión de aprendizaje. Todos vamos tranquilo, con Dios. Recuerden siempre la práctica de valores en cada momento. Muchísimas gracias, estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase.